Hebreos capítulo 6, en el versículo 11, del 11 al 13. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Damos gracias, Padre, en esta mañana porque eres bueno. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias por el pacto de bendición y de abundancia que tú hiciste para nosotros, Señor. Gracias por tu manifestación de todos los días, Señor. Gracias por tu bondad y por tu amor. Tú nos has amado, que diste tu vida, Señor, en Jesucristo por nosotros. Te damos gracias por tu manifestación, por tu poder y tu majestuosidad, Señor. Hoy creemos que la palabra, esta semilla, es sembrada en nuestros corazones y es fructífera al 100% en el nombre de Jesús. Declaramos que la fe viene por escuchar tu palabra, Señor, y declaramos que traerá multiplicación abundante, Señor, de esos frutos de justicia sobre nuestras vidas. Declaramos que la fe se estimula a través del poder de tu palabra, Señor, y que podemos salir y ser libres de enfermedades, libres de la pobreza, libres de los ataques del enemigo. En el nombre de Jesús somos más que vencedores en ti, Señor. Declaramos que tenemos la mente de Jesucristo, que pensamos como Cristo, en el nombre de Jesús. Y declaramos en el nombre de Jesús que somos más que vencedores, Señor, en ti. Por el poder de tu palabra declaramos que no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada. En el nombre de Jesús la recibimos por la fe ahora. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el Señor. Tú eres el guía y el maestro. Vamos a hacer una declaración de fe. Esta declaración de fe le va a servir mucho. Es simple y sencillamente declarar lo que hacía un hombre llamado John Austin. Si gusta repetir conmigo: en el nombre del Señor Jesús, yo declaro que soy lo que la palabra dice que soy, que yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo, y que yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer. En el nombre de Jesús recibo la incorruptible palabra de Dios en mi corazón y es fructífera. Amén. Hebreos 6, 13. El apóstol Pablo, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, dice: deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, la misma actitud, la misma constancia, la misma perseverancia hasta el fin. ¿Qué es lo que tiene que mostrar usted? La misma solicitud. ¿Qué ha creído que le hemos enseñado durante 4 años o más de 4 años? Y otros a lo mejor una semana, otros a lo mejor 6 meses, a lo mejor otros 3 meses. En primer lugar, que Dios no envía los males, Dios no envía las enfermedades, que Dios es bueno. Y segundo, que las cosas malas que nos suceden aquí en la tierra vienen de Satanás, el diablo. Principio bíblico para que usted sea libre de enfermedades. Que le hemos enseñado que el ser humano debe vivir por la fe. ¿Cuál es la fe? ¿Qué significa la fe? La fe es una sustancia que viene a sus corazones por el oír constantemente la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios. Tercero, que Jesús es el Señor y el único Salvador, y que a través de su sacrificio Él nos dejó toda bendición espiritual aquí en la tierra, manifiesta aquí en la tierra, pero ya como un derecho legal en los lugares celestiales. Significa que usted tiene un derecho legal de ser sanado, de ser libre de deudas, libre de la pobreza, libre de la muerte prematura, libre de la opresión y de la depresión, y que usted tenga paz y sea saciado de larga vida aquí en la tierra. Entonces, pero hay algo muy importante: usted debe mostrar la misma solicitud, la misma actitud que cuando entendió que Dios era su sanador, o su salvador, o su libertador. Dice el versículo 12: a fin de que no se haga usted perezoso, sino imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Hay dos cosas importantes por lo cual usted va a heredar la bendición. ¿Cuál promesa está hablando aquí de Abraham? Si está hablando de Abraham, el padre de la fe, significa que usted va a adoptar la actitud, mínimamente la actitud de Abraham, mayormente la actitud de Jesucristo. ¿Me entiende? Entonces, cuando él anduvo sobre la tierra, Jesucristo, usted no va a encontrar en la Biblia que se enfermó de una gripe, menos de la gripe aviar. ¿Me entiende? Usted no va a encontrar que el Señor Jesús estaba postrado en cama con temperatura. Usted no lo va a encontrar en la Biblia. La única vez que Él fue sacrificado en la cruz fue porque Él dijo en San Juan capítulo 10, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Entonces Satanás vino y envió a los judíos fariseos para que lo sacrificaran. Si no, nunca hubiese muerto el Señor Jesús. Pero Él tenía que morir en sustitución de ustedes, por ustedes. Por eso Él dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. En San Juan capítulo 10 viene esa frase de Él. Usted no va a encontrar que el Señor Jesús anduvo pobre. Usted dice, bueno, pero es que me lo han pintado en sandalias y con unos vestidos todos rotos. No es cierto. Dice que Él vestía de traje de lino fino y vestiduras de reyes. Él manifestaba cuando hablaba a sus discípulos, de tal manera que cuando Él murió se repartieron. ¿Por qué cree que se repartieron los vestidos del Señor Jesús? ¿Quién se repartió los vestidos del Señor Jesús? ¿Los romanos o los judíos? ¿Los romanos o los seguidores de Jesús? Los romanos. ¿Qué tenía que hacer un romano con un ni modo, voy a guardar en recuerdo del Señor Jesús, voy a guardar un pedazo de tela de Él? Los romanos ni les importaba el Señor Jesús. Si hubiesen sido sus seguidores que se quedaron con un pedazo de tela del Señor Jesús, entonces sí lo guardarían en memoria para recordar a Jesús. Pero como fueron los romanos, era porque tenía un gran precio las telas que vestía el Señor Jesús. ¿Está entendiendo? Tenían un valor. Muy bien. Entonces, debemos ser imitadores del Señor Jesús. Estamos viendo que por la fe y la paciencia usted ya ha entendido en 3 servicios que llevamos, creo. La paciencia significa constancia. En el idioma griego es una palabra que se puede pronunciar o escribir de esta manera, hupomoné, que significa ser usted constante, ser perseverante, y también significa ser una persona resistente, alguien que resiste. Recuerden que leímos Efesios 6 y dice, ustedes resistan firmes en la fe al maligno, a Satanás el diablo. Y luego dice, permanezcan firmes. Firmes significa que son inconmovibles de lo que han creído. Firmes significa que no quedaron en un accidente, no quedaron de un cáncer, no quedaron en un hospital. Eso significa mantenerse firme. Es decir, cuando usted resiste a Satanás el diablo, ¿qué es lo que sucede? Resiste a Satanás el diablo. Mire, vamos a Efesios 6 rapidito, solamente como un recordatorio, para que vea usted la actitud que debe tomar usted. Como un hijo de Dios, usted debe tomar una actitud de fe, no una actitud de derrota. Efesios capítulo 6, versículo 13. Efesios 6, 13. ¿Ya lo tiene? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que puedan resistir. Y esa palabra resistir es una palabra que se llama, en el griego dice, es una palabra antistemi, que significa enfrentar, ponerse de pie en contra de o contradecir. Bueno, Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir, ponerse en contra, enfrentar, ponerse en pie en contra de o contradecir. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, en el día del maligno, dice una traducción. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Fíjense lo que dice. Estad firmes significa, imagínense, viene un ataque a Satanás con un cáncer. El médico dice, le acaban de dar el análisis que el dolor que usted traía en su estómago
le hicieron un ultrasonido, y le hicieron unos análisis, y luego dice, usted está invadido de cáncer en el hígado. Ahí, ese es el ataque de Satanás. ¿Por qué vino ese cáncer? Porque usted no conoció estos temas antes. Y segundo, si vino el cáncer, usted comienza a conocer estos temas, ¿y qué va a hacer? Resistir. Resistir significa enfrentar y oponerse, ponerse en contra de o contradecir. ¿Qué va a contradecir? El diagnóstico del médico, que no es del médico. Viene de Satanás, el diablo. Digo, no estoy diciendo que los médicos son del diablo, no me entienda. Doctora, no dije eso, ¿eh? Muy bien, entonces, no estoy diciendo que, estoy diciendo que ese diagnóstico que salió, a lo mejor ahí en su cuerpo está manifestado el cáncer, ¿me entiende? Y un médico lo detectó, pero el cáncer en sí no venía de Dios en primer lugar, venía como un ataque de Satanás. Entonces ya le diagnosticaron a usted. Entonces usted tiene dos opciones: resignarse a que va a morir del cáncer, que es lo más cómodo, digo cómodo en el sentido de decir, bueno, pues ya tengo cáncer, ya dicen que voy a morir en un máximo 6 meses, pues hijos míos, hay que ir haciendo el testamento para entregarles toda la herencia. Los hijos entre tristes y alegres porque les deja usted la herencia, triste porque se va y alegres porque se los va a dejar. Entonces, esa es una actitud totalmente contraria a la palabra. Decir, ya me voy a morir, ya la última palabra la tuvo el diagnóstico médico, entonces ya no hay solución para mí. Esa es una actitud de derrota, es una actitud donde no pelean la buena batalla, y decir, bueno, me voy a ir a hacer algunas radiaciones para ver si puedo sanar. Pero siempre en sus corazones va a haber la duda y el temor de que a lo mejor las radiaciones ni siquiera le van a hacer efecto. Esa es una actitud. Pero la actitud conforme a la palabra, cuando usted conoce realmente quién es su fuente de salud y de sanidad, que es Jesucristo, que es su Padre Celestial, cuando usted conoce de dónde proviene la sanidad y del poder del Espíritu Santo, usted conoce al Espíritu Santo, conoce su poder manifiesto aquí en la tierra, entonces usted toma una actitud de fe. ¿Cuál es la actitud de fe? Resistir. Y resistir no significa quedarnos con los brazos cruzados, como le digo. Resistir significa comenzar a hablar lo que está escrito. ¿Qué dice su palabra en Isaías 53, versículo 4 y 5? Que por su llaga hemos sido sanados. Usted comienza a hablarle sanidad a su cuerpo y decir, por el poder del Espíritu Santo yo soy sano. Por la llaga de Jesús Él llevó la enfermedad para que yo reciba la sanidad de mi cuerpo. Es el primer conocimiento y las primeras frases que deben de salir de su boca. Porque como ya está en una actitud, si no conoce la palabra va a tomar la otra actitud, ¿me entiende? De ir haciendo su testamento. Pero todo lo contrario, en una actitud de fe, como un buen soldado de Jesucristo, usted pelea la buena batalla, porque eso dijo el apóstol Pablo. Y la buena batalla es decir, en el nombre de Jesús yo soy sano, por la llave de Jesús. Satanás te echo fuera de mi vida, yo no acepto ese diagnóstico. No lo acepto porque tu palabra dice que soy saciado de larga vida y yo me apropio de mi herencia del pacto. El pacto de bendición y abundancia que hizo Dios con Abraham, nuestro padre, según la carne, era que todas las naciones iban a ser benditos. Todas las naciones que estuvieran en Jesucristo iban a ser benditos. Y benditos es todo lo contrario a maldición. Bendición significa que usted iba a ser saciado de larga vida y que no tiene por qué morir de una enfermedad incurable aquí en la tierra. Bendición significa que usted mínimamente viva los años que vivió Moisés, 120, David, 120. ¿Me entiende? Y aún así otros hombres como Abraham que vivieron 170 y 80 y tantos años. Entonces ellos no se murieron de una enfermedad incurable. Lea la Biblia y dice, David no se murió de una enfermedad, Moisés no se murió de una enfermedad, Abraham no se murió de una enfermedad. Ellos se murieron y fueron saciados de larga vida, porque ellos entendieron el pacto de bendición. Entonces, tiene dos opciones: decir, me resigno, entrego mi vida ya, y por último, porque es lo más cómodo. Digo, cómodo, ¿en qué sentido cómodo? Cómodo en el sentido de decir, bueno, ya está enfermo y dice, bueno, yo creo que
Es Dios el que me quiere llevar y me quiere tener en el cielo. Es Dios, yo creo que necesita una florecita allá en el cielo, en su jardín. Es Dios, yo creo, el que ya me quiere llevar con algún propósito, porque ocupa un angelito más que le adora en el cielo. Y por último, se petatea. Para nuestros amigos de Colombia, cuelga los tenis. Ya colgó los tenis. Y por último, los hijos, entre tristes y alegres, dicen: Diosito, pues ya te llevaste a mi mamá, ¿qué podemos hacer? Fue Dios el que se lo llevó a corta edad, porque Dios ya lo ocupaba en el cielo. Eso lo escucho en todos los funerarios donde he ido. Dios lo ocupaba ya en el cielo. Dios no lo necesita en el cielo, Dios lo ocupa aquí en la tierra, para que predique el evangelio, para que dé frutos de justicia, para que usted ministre a los enfermos y los enfermos sean sanados, porque eso dijo que es una comisión para ustedes también, no nada más para un pastor o ministro, ¿me entiende? Entonces, hay esas dos actitudes, una actitud de fe y una actitud de derrota, y echarle la culpa a Dios que se lo llevó, ¿me entiendes? Son las dos actitudes que podemos nosotros adoptar. Pero esto es algo, en primer lugar, que usted tiene que conocer la palabra de Dios. Segundo, tiene que morar en su corazón en abundancia, como dice Colosenses 3. Y tercero, tiene que expulsarla por su boca, para que al salir la palabra por su boca, se convierta en una espada de dos filos. Mire, vamos ahí a, creo que es Hebreos 4, ¿no? Hebreos capítulo 4. Vamos a leer, mire. Entonces esa palabra, Hebreos 4, versículo 12. ¿Ya lo tiene? Me gustaría que lo leyeran todos para que no vea que le estoy cuenteando. Porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Usted se preguntará, ¿cómo que es viva? Si no la veo, no la palpo, tampoco palpa los virus que andan circulando en el aire, ni los ve. Y sin embargo, mucha gente ha agarrado los virus que andan en la calle nada más, y se han enfermado los virus y nunca los vieron, porque si los hubieran visto, los hubieran corrido los virus, ¿sí o no? Bueno, la palabra es similar, no la ve, no la palpa a lo mejor, pero es viva. Anda circulando, ¿dónde cree? Cuando sale una palabra de su boca, ahí la palabra usted la puede encontrar viva, porque da vida. Muy bien. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hay otro requisito. ¿Qué es la palabra de Dios? Es eficaz. ¿Qué significa eficaz? Que no falla. No falla. Luego dice, bueno, ¿por qué alguien se murió si se la llevaba en la iglesia escuchando palabra todos los días? Pero la palabra no falla. ¿Quién falló ahí? ¿El ser humano o la palabra? El ser humano fue el que no fue eficaz, pero la palabra es eficaz. Y luego dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. ¿Dónde trabaja la palabra? Fíjese, el alma. Y luego dice, penetra hasta partir el alma, y luego el espíritu. Y no nada más el alma y el espíritu, sino también las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, sirve para su espíritu. Ahí usted deposita la palabra en su espíritu, pero luego también a través de la palabra puede renovar su mente, porque en lugar de pensar, me voy a morir del cáncer, usted piensa, no, soy sano por la llaga de Jesús. Entonces renueva su mente con la palabra. En lugar de que salga un pensamiento de derrota en ustedes, va a salir un pensamiento de lo que está escrito, que por la llaga de Jesús usted es sano. Y el diagnóstico médico no es el diagnóstico según la palabra. El diagnóstico médico dice una cosa, pero la palabra de Dios dice que soy sano. ¿Qué adopta usted? Depende de lo que usted decida adoptar. Entonces,
Cuando dice que es más cortante que toda espada de dos filos, esa palabra filos en el griego es una palabra que significa, es una palabra un poco rara, se llama distomos, así como se pronuncia, distomos, así se escribe, y usted lo va a encontrar en el diccionario Strong en el 1366, griego 1366, usted va a encontrar esa traducción. Y la traducción de filos significa doble boca o dos veces. Significa que la palabra de Dios, me está diciendo usted, hermano, que la palabra de Dios es una espada de dos bocas. ¿Por qué la compararon con una espada? En primer lugar, porque la palabra de Dios se considera un arma espiritual. Es un arma espiritual. Es la espada del espíritu. Es la espada de su espíritu. Donde quedó depositada esa palabra es la espada de su espíritu, es un arma espiritual. Pero de dos bocas significa que ya fue dada por la boca de Dios, y a través del profeta Isaías vino esa palabra, no sé si 1500, 1400 años antes de Jesús, que por la llaga de Jesús íbamos a ser sanados. A través del profeta Isaías habló el Espíritu Santo. Ya es una boca por la cual se habló y se escribió en un libro llamado Biblos, o grupo de libros, que se llama Biblia o Biblos en griego. Ahora, si ya fue dada por una boca, ¿cuál es la segunda boca con la cual se forma esa arma? Es como si usted tuviera una escopeta vieja sin balas y quisiera asustar alguien que viene con una metralleta a asaltarlo. Si su escopeta vieja no tiene balas, ahí está la escopeta, muy buena, le pone balas y traspasa hasta las paredes, hasta los carros blindados puede traspasar, pero mientras no le ponga usted y le deposite una bala, ¿qué va a pasar? No va a funcionar, ¿verdad? Entonces es lo mismo, la palabra... 740, muy bien. 740 años antes de Jesús ya estaba escrito por la boca de Dios, que a través del profeta Isaías, que por la llaga de Jesús iba a ser sanado. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ya está ahí escrito, ya fue dicho por la boca de Dios? Ahora falta, para que se convierta en un arma espiritual contra Satanás, el enemigo de la humanidad, falta que ahora sea hablada por la boca de ustedes. Porque si nunca es hablada por la boca de ustedes, se nos va a morir del cáncer. ¿Me entiende? ¿Estamos entendiendo? Entonces dice Hebreos 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, o de dos bocas, para que me entienda, y más cortante que toda espada de dos bocas, y penetra hasta partir. Entonces ahí viene alma, espíritu y el cuerpo. ¿Qué significa? Que le funciona para sus tres áreas. Para lo que usted es ser, su ser es espíritu, alma y cuerpo. Usted es un espíritu, posee un alma y vive dentro de un cuerpo. Esa es su manera de ser. Esa es su forma de, como está compuesto, para que me entienda. Entonces, la palabra es una espada de dos filos. Es decir, que ya está escrito ahí, que por la llaga de Jesús usted es sano. Pero si usted nunca la habló por su boca, nunca se va a manifestar la salud en sus cuerpos. Nunca va a desaparecer el cáncer de ahí. ¿Me entiende? Entonces la palabra es viva y eficaz. Ahora, ¿qué debemos de hablar nosotros contra los ataques de Satanás? Siempre debemos de hablar lo que está escrito en su palabra. Porque el Señor Jesús así, de esa manera, dice que Satanás lo probó 3 veces y el Señor Jesús le dijo, escrito está. Muy bien, vamos a ver una guerra de palabras, guerra espiritual, que se dio por ahí en Primera de Samuel capítulo 17. Vamos a ver. Primera de Timoteo 6. Muy bien. Primera de Timoteo 6, antes de primer libro de Samuel. Vamos a la primera epístola, primera carta a Timoteo capítulo 6. Dice así en el versículo
A ver si lo encuentro por aquí, a ver. En el versículo 12. Fíjese lo que debe usted pelear. Dice, pelea, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión o confesión o declaración de fe, como le quiere usted llamar, habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos. Ese texto bíblico ya lo vimos, ¿recuerda? Pero ahí dice que usted va a pelear la buena batalla de la fe. Buena batalla significa que no va a claudicar, que Satanás no le va a ganar en esa lucha. Muchos dicen, y perdió la lucha contra el cáncer. Estaba luchando contra el cáncer y perdió a aquella persona, ya murió y falleció. Pero no entendió, eso dice los familiares, eso dice el periódico, eso dicen las noticias. Y peleó y luchó contra el cáncer, fulano artista, pero a la hora el cáncer se lo llevó al más allá. No entendió que el problema no era el cáncer. El problema era Satanás, el diablo, al que tenía que echar fuera. ¿Está entendiendo? Dice, pelea la buena batalla de... Es decir, la fe viene por escuchar estos principios bíblicos. Usted quiere fe y su cuerpo responde a la fe de usted. Lo habla, que por la llave de Jesús es sano, y automáticamente se va el cáncer. Pelea la buena batalla de la fe significa que nunca va a perder una contra Satanás. ¿Me está entendiendo? Satanás no tiene por qué llevárselo antes de tiempo de aquí a la tierra. Nunca va a perder una contra Satanás. Y es la recomendación que nos dio el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Pelea la buena batalla. Pero ¿quién tiene que pelear? Decirle, Dios, tú tienes el control de todo, tú sabes si me voy de este cáncer o me quedo más tiempo. Eso no dice la palabra, que usted diga, Dios mío, te dejo el cáncer en tus manos. Tampoco dice eso. Usted es el que tiene que pelear. Dios ya ganó la batalla contra Satanás. Cuando triunfó, resucitando de entre los muertos, dice que exhibió públicamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos cuando resucita. El Señor Jesús venció a Satanás. Ahora, ¿quién es el que tiene que pelear la batalla? Es usted. ¿A través de qué? De lo que usted habla, de lo que está escrito. Satanás, escrito está que yo por la llaga de Jesús soy sano. Así es que ni una enfermedad podrá llevarme al más allá. Ahora sí vamos a primer libro de Samuel. Y usted va a encontrar una batalla de fe, una batalla en el mundo espiritual, y usted va a ver quién tuvo realmente la victoria. Este ejemplo nos deja, es un ejemplo del rey David. ¿Ha escuchado el pleito entre David y Goliat? Desde niño escuché esa historia, pero nunca me explicaron qué representaba, qué significaba y qué tenía que hacer yo para ganar esa batalla. Primer libro de Samuel, en el capítulo 17, vamos a leer esta historia maravillosa. Vamos a leer versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. No le haga mucho caso a esos nombres, ¿no? Son paisajes, lugares allá extraños y raros. Muy bien. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. ¿Qué historia es esta? ¿De dónde iba a venir el Mesías, nuestro Señor Jesús? Iba a venir dice que de la simiente de David, se le llamó el hijo de David. Era un pleito entre los filisteos usados por Satanás para destruir al ejército de Israel. Querían acabar, sí se ve que querían acabar con Israel, así como Hitler quiso acabar con los israelitas. Muy bien. Entonces, ¿qué querían hacer los filisteos? Usados por Satanás, destruir a Israel.
¿Qué pasaría si destruye Israel? Dígame usted. Destruye el remanente de donde iba a venir el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenía que hacer Dios? Proteger la simiente o la descendencia de donde venía el Mesías. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Entonces, aquí Dios dirige a un hombre llamado David para que pelee la buena batalla de la fe. Versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. ¿Sabe cuánto medía? Por aquí hice otra traducción. Dice, el versículo 4 es: de pronto de entre las filas de los filisteos salió un guerrero como de 3 metros de estatura, dice una traducción. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. ¿Cuánto medía este hombre? 3 metros, más grande yo creo que aquí. Imagínese a David contra un hombre así. Ese hombre, tan solo el hecho de verlo daba miedo, para que me entienda, asustaba al pueblo de Israel, y aquí lo vamos a leer más adelante. Él dice, en la cabeza llevaba un casco, dice el versículo 5, de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Estamos hablando aproximadamente 55 kilos, era lo que pesaba la coraza que él llevaba de protección puesta en su cuerpo. 55 kilos, imagínense nada más, si no era un hombre fuerte. ¿Verdad que era un hombre fuerte? Muy bien. En la cabeza llevaba, dice el versículo 5, en otra traducción, un casco de bronce, y sobre su cuerpo una coraza también de bronce que pesaba 55 kilos. Vamos a leer versículo 7. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. ¿Cuánto pesaba la parte delante de su lanza? Dice que pesaba 6 kilos. Imagínense llevar una espada y que en la parte de arriba donde va afiladito ahí, que pesara 6 kilos. Imagínense si no era un hombre fuerte, era un hombre fuerte. Llevaba un casco con el cual se podía proteger. El casco pesaba, sí les dije, ¿no? 55 kilos era la coraza. $6 kilos la punta de la lanza, muy bien. Bueno, independientemente de que usted vea todo eso, era un hombre muy fuerte, ¿sí o no? Y un hombre que podía derrotar a cualquiera del ejército de Israel. Sin embargo, dice el versículo 8, y se paró, dice, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué se ponen en orden de batalla este hombre? Fíjese, en el versículo 8 otra vez, se paró y dio voces. ¿Qué fue lo primero que hizo este hombre llamado Goliat? Primero habló. ¿Estamos de acuerdo que lanzó palabras? ¿Sí? ¿Sí o no? Muy bien. ¿A quiénes? Al ejército de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué dice otra traducción ahí? Se aterrorizaron. ¿Cuántos de ustedes, cuando le contaban los cuentos de la abuelita, de fantasmas y todo eso, les daba miedo? Y le tenían, y siempre Satanás ha sido un monstruo grandote. Y la mayoría de las personas dice,
no me meto con Satanás, cuidado con Satanás, no me meto con él porque capaz que me destruye. Siempre se ha visto como un monstruote, ¿no? Y lo han visto con, dice, es como, ¿cómo le puedo decir? Cuando lo han visto a muchas personas que se le ha manifestado, dice que es un hombre de pelo güero, ojos azules, por ahí unas damas dijeron que era Satanás. ¿Será cierto? Quién sabe, ¿no? Y a otros se les ha presentado como un monstruo, de tal manera que siempre se ha visto como un personaje poderoso. Y usted dice, pues le tengo miedo al brujo porque capaz que me echó huevitos en mi casa y me va a traer la sal de mi negocio, o me echó sal a en la puerta de mi negocio y las ventas van mal, y lo están viendo como un monstruo, alguien que es insignificante y fue derrotado por Cristo Jesús, para que me entienda. Entonces, ¿qué hace Satanás contra el pueblo de Dios? Lanza mensajes. Goliat viene simbolizando a Satanás, ¿eh? Entonces, ¿qué hizo Goliat? Dice que empezó a hablar. No, tráiganme a uno que pelee contra mí, si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Entonces, ya estaba lanzando palabras con lo cual el pueblo de Israel se sintió atemorizado y derrotado solamente con palabras. Ni siquiera habían peleado, ¿está entendiendo? No habían luchado, pero ya se sentían derrotados, atemorizados. Si no había ni uno, en pocas palabras, en el ejército de Israel que pudiese pelear contra él y lo pudiese vencer, humanamente hablando. ¿Qué denota aquí? Primero, desconfianza en que Dios es su fuente de poder. Desconfianza en que Dios les va a dar la victoria en todo tiempo. Desconfianza, en primer lugar, en la capacidad que ellos tenían para luchar, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Muy bien, entonces, regresando, oyendo Saúl, dice versículo 11, y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Ese es el primer síntoma de alguien que no conoce realmente su autoridad en Cristo Jesús. Primer síntoma cuando te dicen, estás desahuciado. Ataque de Satanás, muchos ya lo sabemos. Y usted cuando sabe es un ataque de Satanás, bueno, ya, me voy a morir. Les da un gran temor, ¿sí o no le da temor que el médico les diga un diagnóstico? Yo creo que sí debe dar temor, ¿no? Pero cuando usted está cimentado en la palabra, no debería dar temor. Al contrario, usted debería pelear la buena batalla de la fe. Muchas veces por palabras que nos dicen, ya muchas personas son derrotados. Cuando van a pelear dos boxeadores, no se fije que se andan diciendo palabras y se enfrentan uno a otro cuando los entrevistan antes de la pelea. Y ya cuando pelean lo toman en el primer round. Sí los ha visto, ¿verdad o no? El travieso Arce. No se crea. Muy bien, entonces vamos a leer el versículo. De ahí nos vamos a trasladar. El versículo 16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días, mientras él hablaba con ellos. He aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Aquí ya hubo una diferencia porque hubo un hombre llamado David que escuchó las palabras. Es decir, 40 días los estuvo atemorizando diciendo, yo soy, traigan a alguien para que pelee contra mí, yo soy el filisteo, diciendo soy el gran nombre de batalla. Para empezar, este hombre era entrenado desde joven, fue entrenado para la guerra, llevaba toda una armadura completa, casco. ¿Cómo podía alguien derrotar a este hombre? Todos le tenían miedo, pero el principal temor venía a través de las palabras que decía este hombre. Dice que eran 40 días que estuvo atemorizando, imagínense. Muy bien, habló las mismas palabras y las oyó David. Dice el versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Durante 40 días atemorizándolo solamente con palabras. ¿Está entendiendo el mensaje para el nuevo pacto? ¿Qué veía David? Veía la actitud del pueblo de Israel, de los soldados. Versículo 25. Cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? ¿A quién le estaban hablando aquí? A David.
Él se adelanta para provocar a Israel. El que venciere dice, el que le venciere, es decir, el que venciere a Goliat, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué estaba haciendo David? ¿Qué estaba haciendo David? Se estaba interesando por la hija del rey. ¿Está entendiendo? ¿Cuál era la recompensa? Riquezas y la hija del rey. Pelee usted por México y le darán a la hija de Peña Nieto. Ah, no es cierto. No se crea. Muy bien, entonces, cuando David estaba diciendo: ¿quién es este incircunciso que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Imagínense, ya estaba hablando palabras de fe. Estaba hablando David palabras de fe. Pero aquí se les estaba diciendo al pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Y segundo, ¿por qué dice este filisteo incircunciso? ¿Por qué cree que dice eso? ¿O qué significa circuncisión o incircuncisión? Vamos a Génesis 17 y usted va a entender por qué decía: ¿quién es este Goliat, ese filisteo incircunciso? ¿Qué representa eso? Vamos a Génesis 17 y se va a dar cuenta qué representaba. ¿Por qué David decía este filisteo incircunciso? Génesis capítulo 17, versículo 6. David estaba haciendo referencia a un pacto, el pacto de la circuncisión. ¿Cuál pacto? El pacto que Dios hizo con Abraham. Génesis 17, versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti. Y luego le dice: reyes saldrán de ti. ¿Qué es lo que hace un rey? Un rey es aquel que tiene dominio. Un rey es el que reina. ¿Qué significa reinar? Tener dominio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? ¿Sí o no? El rey de los romanos, el rey de los griegos, 200 años antes de Jesús, o 300, dominó todo el Medio Oriente. Tenía dominio sobre los pueblos. Cuando los romanos tenían dominio sobre el pueblo de Israel, ¿recuerda? Les cobraba impuestos, los agobiaba, no podían, en pocas palabras, contradecir lo que decía Herodes en aquella época. Entonces, un rey es alguien que tiene dominio. ¿Quiénes eran los que iban a salir de el pacto que hizo Dios con nuestro padre Abraham? Dice el versículo 6: te multiplicaré. Este es el pacto que Dios hizo con Abraham, en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Cuando estaba hablando de reyes, significa que eran personas que iban a dominar, no a ser dominados. Y luego dice: estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, dice el versículo 8, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Era una señal del pacto de la circuncisión en los varones. Entonces, ¿pero qué representaba ese pacto de la circuncisión? En primer lugar, nos aplica a nosotros porque estamos en Cristo Jesús. Dice Gálatas 3:28: si alguno está en Cristo, ciertamente es descendiente de Abraham y heredero según la promesa. Gálatas 3:16, Gálatas 3:10, Gálatas 3:28, 27, 28, por ahí viene, y 29 viene esa información. Si usted está en Abraham, si usted está en Cristo, es descendiente de Abraham, es heredero del pacto que Dios hizo. ¿Cuál es la circuncisión en el nuevo pacto? No es física, sino es la del corazón. Dice Romanos capítulo 2, que hay una circuncisión del corazón. Significa nuevo nacimiento espiritual. ¿Dónde está su espíritu? En su corazón.
Es nuevo nacimiento espiritual, en pocas palabras, el pacto de circuncisión. Pero en esa época sí lo entendía Israel, diciendo David, nosotros somos los del pacto que Dios hizo con Abraham. Nosotros somos los reyes a los cuales Dios dijo que iban a salir de los lomos de Abraham. Nosotros somos los que debemos de dominar y no ser dominados por los filisteos. ¿Está entendiendo lo que representaba? Regresamos a 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 17. ¿Ya lo tienen? Mire, fíjese. Regresamos al versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Está entendiendo qué estaba diciendo David? O sea, ¿quién es esta persona que no pertenece al pacto? ¿Quién es esta persona que puede venir a ustedes a dañarles? Si ustedes son reyes, se le estaba diciendo David en pocas palabras. Ustedes son los que tienen dominio sobre la tierra, porque Dios hizo el pacto con Abraham y con ustedes. No puede nadie venir a destruirles a ustedes. Eso es lo que estaba diciéndoles David. ¿Quién es este incircunciso que no pertenece al pacto? ¿Ustedes creen que los va a poder derrotar? ¿Y qué hace Israel? Tenía miedo, terror de ese filisteo llamado Goliat. En el nuevo pacto, si lo traduce al nuevo pacto, hay muchas personas temerosas. ¿Qué comeré mañana? ¿Qué vestiré? ¿Podré vivir mañana? ¿Estaré sano mañana? Y Satanás mete ideas como a través de palabras que vienen en su mente, diciéndole, tienes esa enfermedad, te vas a morir. ¿Sí o no de ustedes cuando de repente no pensarían eso si no tuvieran esta palabra? ¿Sí o no hay muchas personas que se han muerto por eso? Porque le han dado el diagnóstico y se han convencido de que ese diagnóstico es lo último que existe aquí en la tierra y no hay solución. Y muchas personas mueren antes de tiempo. 1 Samuel 17. Ahora vamos a irnos al versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Fíjense, este filisteo estaba entrenado desde su juventud para pelear y para ganar. Sin embargo, va con el rey Saúl y le dice, ¿qué le dice? No vas a poder, David. Mira lo grandote que está y lo bien armado que es ese filisteo. Sin embargo, David en esa época, regularmente, según algunos estudiosos bíblicos, tenía una edad aproximadamente de unos 18 años, era joven, 17, 18 años en esa época, de tal manera que lo veían como un jovencito que no podía pelear la batalla contra Goliat. Inclusive otros tienen una edad todavía más joven todavía que esa edad. Pero en fin, lo importante es que entender que lo consideraban un joven y que no podía pelear contra un guerrero durante tantos años instruido o entrenado para la guerra. Pero dice la 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo, dice, a los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es decir, no importa la edad que tengamos, lo importante es que estemos instruidos. Por eso a sus niños, cuando usted está aquí escuchando la palabra, sus niños están siendo instruidos también afuera, para que sus niños puedan ser vencedores en cada circunstancia. Muy bien, regresamos a versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía un león, un oso, tomaba un cordero de la manada,
salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Fíjese, David estaba acostumbrado a proteger sus ovejas ¿de quién? De los leones y de los osos. ¿Qué pasaría si usted fuera al circo y se salía el león? ¿Pelearía igual que David? ¿O corría? Lo dejamos entre comillas, luego me responde. Entonces fíjese, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Versículo 37, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Fíjense, David estaba confiado que él iba a ganar la batalla y que iba a ser libre, no lo iba a matar Goliat. Y dijo Saúl a David: ve y esté Jehová contigo. Pero ¿por qué no iba el rey a pelear con él? Si era el rey, ¿que no era el rey de Israel? ¿Por qué no iba Saúl a pelear? ¿Por qué cree? Siendo mayor en edad, siendo instruido también como un guerrero, porque los reyes eran instruidos. Los reyes no son como el presidente EPN el día de hoy, que él manda a los soldados y él nunca agarró un arma, ¿no? No, en aquella época sí agarraban, eran los mejores peleadores, los reyes. ¿Está entendiendo? Muy bien, entonces nos quedamos en el 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de una coraza. ¿Qué hizo David? Le puso una armadura natural. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué ocupaban ellos? No ocupaba una armadura natural David. Muy bien. Dice, ¿nos quedamos en el qué? 38. Y ciñó, dice David, su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David decía aquellas cosas. ¿Qué representaba? Que David nunca había peleado y ni había sido instruido para la guerra. ¿Estamos entendiendo esto? Pero David entendía que era un rey del pacto, que tenía dominio. ¿Está captando lo que le quiero decir? Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón, que quién sabe qué será eso que traía, ¿no? En la bolsita. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Fíjense lo que hizo David. Tomó solamente 5 piedritas, dice, y tomó su vara en su mano. Es decir, como todo un pastor de ovejas. No llevaba más que 5 piedras. Pero ¿qué pasa si con las 5 piedras no le atina al filisteo? Versículo 41. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. No nada más venía el filisteo Goliat, venía su escudero también, o sea, venían 2. ¿Está entendiendo que la lucha no era nada más con David? Digo, con Goliat. Era también con el escudero. Aparte ventajosos, ¿no? 2 contra 1. Muy bien, entonces dice el versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. ¿Qué fue lo primero que lanzó el Goliat? O nuevamente palabras de maldición. ¿Está entendiendo? Palabras. ¿Cómo quería amedrentar a David para que tuviese miedo? A través de palabras de maldición. Y dijo luego, dice el 44, dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Con qué quería? Lo quería dominar primero. Con palabras. Diciéndole, ¿qué? Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Diciendo: no la vas a hacer, David. Te voy a destruir y te voy a destazar y daré tu carne a las aves del cielo. Pero ¿qué actitud tomó David? Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo:
Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Cuál fue la reacción de David? ¿Tuvo miedo como los demás miedosos del pueblo de Israel que corrían y están aterrorizados? No, habló. También era una guerra de palabras, ¿se está entendiendo? Estaba peleando la buena batalla de fe, pero poniendo en primer lugar a Dios. ¿Hablando de qué? Diciendo, tu pelea no es conmigo, es contra el Dios de los escuadrones de Israel. Mire, otra vez. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es decir, David no venía solo, venía en el nombre de alguien. Cuando usted dice, diagnosticaron cáncer, voy a pelear mi batalla contra el cáncer, ¿no entiende que ese espíritu de enfermedad viene contra usted, pero usted va a pelear en el nombre de alguien que un nombre que es sobre todo nombre, dice Filipenses 2, que es el nombre de Jesús? En esa época no se manifestaba Jesús el Salvador y el Sanador, pero en esta época ya se manifestó, por eso ellos decían Yahvé de los ejércitos, o Jehová de los ejércitos. Entonces era un juego de que la guerra era de palabras, que David expulsaba por su corazón. Y luego dice el versículo 45, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y luego dice el 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¿Se ha dado cuenta la actitud de David? En lugar de decir, voy a pelear la batalla contra el cáncer, pero no sé si la gane, yo creo que me voy a ir en unos meses y voy a predecir mi futuro haciendo mi testamento. ¿Sabe cómo predice su futuro? Su manera de actuar predice su futuro. Conocí a un pastor que tenía cáncer y yo le dije, ve, renta un local y abre una congregación. ¿Qué le estaba diciendo yo? Actúa y predice tu futuro. Actúa. Si rentas un local y te pones a predicar la palabra, eso significa que tú quieres vivir más años, no te va a derrotar el cáncer. Era mi amigo y fue mi pastor. Yo le dije, haz esto. ¿Qué hizo él? ¿Qué cree que hizo? ¿Qué cree que hizo usted? Estaba viendo para dejarle la pensión a su esposa y sus hijos, arreglando los papeles. Estaba prediciendo su futuro, le estaba diciendo, me voy a morir. No peleó la buena batalla de la fe. Y siempre lo pongo ejemplo, yo sé que él no me va a regañar en el cielo, porque él está en el cielo ahorita, pero él no me va a regañar porque sabe que no peleó la buena batalla de la fe, y sabe que si yo hablé de su caso, es porque él yo le dije, oye, pastor, le digo, ponte, renta un local, compra sillas, vete a un lugar a predicar la palabra, abre una congregación, demuéstrale al mundo espiritual que tú realmente vas a vivir muchos años sobre la tierra. ¿Qué hizo él? No hizo eso. ¿Y qué pasó a los meses? Murió del cáncer. Créalo que es triste a veces hablar de ese tipo de cosas, pero son reales. Nosotros le estamos dando el conocimiento de la palabra para que usted pelee la buena batalla de la fe. Versículo 45, 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. David nunca dijo, quizá te venza, quizá pueda vencerte, quizá pueda lograrlo. No dijo, te venceré. ¿Cuántos saben que lo dijo convencido? Cuando alguien pelea la buena batalla contra una enfermedad, dijo, yo ya vencí porque Jesús ya venció por mí. ¿Está entendiendo? Yo te venceré. Y dijo, el Señor te entregará en mi mano y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Todo era un pleito de palabras. ¿Cómo va a vencer usted? Dijo el Señor, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será
hecho. Pero no tiene que dudar en su corazón. Usted va a hablar lo que está escrito. Palabra, espada de dos bocas. Salió por la boca de Dios, sale por su boca y es viva y eficaz. Y el cáncer se irá de su cuerpo, la enfermedad se irá de su cuerpo. Satanás lo dejará a usted en paz. Es una guerra de palabras. ¿Cómo se temoriza el pueblo de Israel? A través de las palabras del filisteo, de Goliat. ¿Cómo se amedrenta Satanás? A través de lo que está escrito en su palabra. Satanás dice que huye como perro entre la cola entre las patas. ¿Sí sabe que el Salmo 22 llama a los demonios perros? Tan bonitos que son los perritos, ¿verdad? Muy bien, entonces era un juego de palabras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le dijo David? Le contesta nuevamente y contradice las mentiras de Goliat. ¿Qué dice Goliat? Yo voy a entregar tu carne a las aves de los cielos. ¿Qué le decía David? No, el Señor te entregará en mis manos y yo te derrotaré, yo te voy a vencer. El Señor nos va a dar la victoria y te vamos a derrotar a todos los filisteos. Así es que Goliat, adelante, ¿me entiende? Versículo. ¿Está entendiendo qué significa resistirlo de Efesios 6? Resistid a quien, a Satanás, al maligno, resistirlo y permaneces firme. Resistirlo firmes en la fe. Usted tiene que hablar lo que está escrito. Usted resiste el demonio o el espíritu de enfermedad, usted resiste a Satanás y se mantiene firme. Nunca va a ser derrotado de esa manera. Dice el versículo 49, y metiendo David su mano, versículo 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. ¿Sabía usted que era un casco el que traía y nada más era, regularmente los cascos los utilizaban casi todo y dejaban, no sé, una partecita aquí en la frente, y exactamente con una piedra, con la primera, pudo vencer a Goliat? ¿Dónde le dio? En la frente. ¿Era la gran habilidad de David o era lo que primero había dicho David? No estás contra mí, estás contra los escuadrones del ejército del Dios viviente. ¿Está entendiendo? Porque primero era Dios y luego era David. E hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Usted no tiene armas, dice 1 Corintios 10. Mire, vamos a rapidito 1 Corintios 10 y con esto ya terminamos. Usted no tiene, su batalla no es física, sino es espiritual. Y las armas en lo espiritual se llama la espada, que es la palabra de Dios. Por ahí, no sé, 2 Corintios 10 dice que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales. Creo que es el 10 de 2 Corintios, ¿no? Versículo 4, 2 Corintios 10, 4. Ya con eso terminamos. Porque las armas de nuestra milicia, está hablando armas y está hablando que usted es un militar, para que me entienda. ¿Estamos entendiendo? Está diciendo que usted es un militar, usted es un soldado de Cristo. ¿Sí estamos entendiendo o no? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué significa carnales? No son de su mente, no son naturales, no son por sus propias fuerzas. Las armas de nuestra milicia, o con las que peleamos, no son naturales o carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas no son naturales. Es decir, usted no va a vencer el cáncer porque le van a dar radiaciones. Usted no va a vencer el cáncer porque se va a poner en posición de yoga y va a decir que todos los que practican yoga ponen su mente en blanco y la enfermedad se va. Usted no va a sanar a través de sus propias fuerzas, sino a través de algo que está escrito en la palabra, a través de una arma espiritual que es la palabra.
Y la palabra atrae la manifestación del poder del Espíritu Santo. Pero dice que sus armas no son naturales o carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, usted tiene un arma espiritual que se llama la palabra, con la cual contradice las mentiras de Satanás, el diablo, que trae a sus vidas, a sus finanzas, a su cuerpo o a su matrimonio, etcétera. ¿Me entiende? Entonces usted pelea a través de esas armas, pero la pelea de usted debe ser que siempre pelee la buena batalla de la fe, que nunca pierda una contra Satanás, el diablo, y eso se llama constancia, persistencia o perseverancia. Eso se llama resistir firmes en la fe cuando venga un engaño de Satanás a sus vidas. Satanás no puede dañarles sus cuerpos si usted comienza a operar en esos principios, ¿me entiende? Y cuando Satanás quiere dañarlos a sus cuerpos, usted ya tiene algo que se llama las armas de su milicia. Son poderosas en Dios para destruir toda fortaleza. ¿Qué significa fortaleza? Todo argumento mental que se haya puesto y que usted lo haya adoptado como algo real. Todo argumento que haya puesto en su mente y que usted lo haya adoptado como algo real. Si se lo traduzco, ¿qué significa? Toda manera de pensar respecto a cualquier síntoma que se haya manifestado y que usted lo haya adoptado como algo verdadero, cuando no es verdad que usted debe estar enfermo, porque la palabra dice que es sano por la llaga de Jesús. Toda fortaleza significa algo que usted ha adoptado como de usted. Cuando le preguntan, ¿cómo sigues? Pues estoy bien de mi diabetes, estoy bien de mi colesterol, estoy bien de mi ácido úrico, estoy bien de mi dolor de cabeza, estoy bien de mi migraña. ¿Está entendiendo? No es de usted la enfermedad, Jesús ya la llevó por usted. Nunca diga mi diabetes, nunca diga mi cáncer, porque no es de usted. Usted se está apropiando y está utilizando el arma, la escopeta, lo está utilizando al revés. Y está jalando el gatillo al revés. Usted mismo se está ejecutando, usted propio. ¿Habrá hijos de Dios suicidas? Pues no conoció a nadie que se ponga un balazo en la cabeza, pero sí, si está hablando mi diabetes, usted está haciendo, con su pistola está diciendo, con permiso, me voy. Tric. ¿Está entendiendo? Las armas son contra Satanás, el diablo, y utilizamos su palabra. Y cuando usted habla la palabra no dice que usted está enfermo, ni es de usted la enfermedad. La palabra dice que Jesús llevó la enfermedad. ¿Me entiende? Usted comienza a utilizar estas armas espirituales, estos principios bíblicos, entonces podrá ver la manifestación de la bendición del pacto de abundancia. Será saciado de larga vida, no quedará en un accidente, mucho menos de una enfermedad incurable en un hospital. A pesar de que su mente le diga, pero eso nunca me lo habían dicho, pero mi mente me dice otra cosa, pero mi mente me dice que sí me tengo que morir, pero mi mente... No le haga caso a su mente, hágale caso a lo que está escrito en la palabra. En la mente puede trabajar Satanás, el diablo. Donde no trabaja es en su corazón y en su espíritu. En la mente puede venir pensamientos de derrota, como aquel filisteo Goliat que decía, este día te voy a entregar, te voy a despedazar y tus carnes las entregaré a las aves de los cielos. En su mente puede venir Satanás a decirle y ponerle pensamientos, este año vas a quedar aquí en la tierra de algún accidente. Este año a lo mejor va a venir una enfermedad a ti y vas a quedar ahí en el hospital. Este año te vamos a tener que velar. Este año vamos a lo mejor a llevarte en un accidente. Este año tus hijos a lo mejor los va a atropellar un carro cuando vayan a la escuela. Este año a lo mejor no sabes si tú vas a quedar, no sabes si tienes para comer la semana que entra. Todos esos tipos de pensamientos, arránquelos de su mente y dígale, está escrito. Todo
pensamiento, dice, por eso dice, después de 1 Corintios 10, en el versículo siguiente del que leímos, derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo su pensamiento a la obediencia ¿a quién? A Cristo, a la obediencia a su palabra. No importa el pensamiento que venga a través de un diagnóstico médico, no importa. Lo que importa es lo que está escrito. Y si usted habla lo que está escrito, la espada se convierte en una espada de dos filos y es eficaz para usted ser libre de la muerte prematura. Póngase de pie y vamos a adorar al Rey de Reyes. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos en esta mañana, Señor, porque eres fiel a tu palabra y a tus promesas. Peleamos la buena batalla de la fe. Vamos a darle gracias y declarar estas palabras de fe sobre nosotros, sobre nuestro porvenir. Vamos a forjar nuestro porvenir. ¿Qué les parece a través de palabras? Y a contradecir todo diagnóstico médico, a contradecir toda mentira de Satanás que venga o que haya sido una fortaleza en sus mentes, que haya traído un pensamiento de que usted va a quedar o que va a morir este año, que traiga un pensamiento de destrucción a sus vidas. ¿Está listo para declarar juntamente conmigo? Vamos a profetizar sobre nuestro futuro. Vamos a profetizar sobre nuestro porvenir. Vamos a hablar las palabras en contra de cualquier argumento o mentira o pensamiento que haya puesto Satanás en nosotros. Toda mentira que se haya hecho una fortaleza en sus vidas. Toda mentira que haya sido algo que los haya hecho pensar que ustedes no van a seguir adelante en esta tierra. Cierre sus ojos. Gracias, Jesús. Gracias, porque eres nuestro libertador. Eres nuestro sanador. Eres nuestro prosperador. Tú nos trajiste libertad, Señor, cuando tú moriste y resucitaste entre los muertos. Gracias por ese sacrificio. Gracias por tu sangre. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, es tu poder. Y en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, yo voy contra todo argumento, contra toda mentira que haya puesto Satanás el diablo en un diagnóstico o en mi mente. Yo voy contra todo el mundo de las tinieblas en el nombre de Jesús de los ejércitos. Yo voy contra ti, Satanás, y te digo lo que está escrito en su palabra.
Jesús, que está sobre todo nombre, que sueltes cualquier cosa que tú quieras lanzar contra mí. En el nombre de Jesús, te echo fuera de mi vida. En el nombre de Jesús, porque el castigo de mi paz fue sobre Jesús. Por eso ya no tengo presión ni depresión. En el nombre de Jesús soy libre por la llave de Jesús. En el nombre de Jesús ante todo espíritu de enfermedad, no importa cómo se llame, lo echo fuera de mi cuerpo en el nombre de Jesús y declaro la vida de Dios fluyendo por mi cuerpo. Declaro el poder del Espíritu Santo desde mi cabeza hasta mis pies, porque el Espíritu de Dios levantó a Jesús dentro de los muertos. Eso que le da vida a mi cuerpo. En el nombre de Jesús, tu palabra es medicina a mi cuerpo. Yo declaro que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que sale de mi boca y está en mi corazón y trae vida, trae la vida de Dios, y la tierra, rechazo toda pobreza, porque no proviene de mi Padre, la echo fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. Todo conflicto familiar, ahora ordeno en el mundo espiritual, se reacomode y se ajuste a la palabra del Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que puedo vivir una vida y vida en abundancia, porque tú lo prometiste, Señor Jesús, que tú habías venido para saciarme de larga vida. Me has mostrado tu salvación y te doy gracias porque